austras. Y las tenias, la longitudinal externa, se va a retraer y va a hacer este efecto de propulsión. Bueno, ¿cómo están las tenias, las austras? ¿Quién va a condicionar los movimientos propulsivos? Los reflejos gastrocólico, duodenocólico son los que van a estimular el movimiento intestinal. ¿Cómo se estimula este movimiento? En el colon vamos a tener tres tipos de movimiento, ¿ya? El movimiento que es el pendular, que es aquí, el pendular se le dice a este que está en el colon transverso, las contracciones segmentarias y las contracciones masivas. Son tres tipos de movimiento que hay en el colon. Pueden encontrar el colon así, hecho un tubo nada más. Esto es raro, 2 a 3 veces al día, pero encuentran el colon totalmente espástico, sin ninguna austra. Esta es una contracción de masa, ¿no? Pueden encontrar contracciones segmentarias. En el colon se da la peculiaridad que las contracciones pueden ser hacia adelante o hacia atrás, como que lo va avanzando y retrocediendo. No así en el intestino delgado, acá en el colon sí, hacia adelante o hacia atrás. Y unas pendulares, se dice pendulares porque la parte del transverso no está bien pegada, tiene un meso amplio. Eso le permite que sea como un delantal, ¿no? El colon, ascendente, transverso, descendente, el derecho y el izquierdo están pegadas hacia los paretocólicos, o sea, la parte estructural, mientras que el transverso está colgando, tiene unos vasos largos y le permite colgar como para desplazarlo, ¿no? Por eso es que da ese tipo de movimiento. Perdón, ¿el hígado dónde está? El hígado. ¿Te veo algo de hígado? ¿Lo veo todos? Entonces, ¿nosotros podemos vivir sin colon? No. ¿Podemos vivir sin colon? Derecho, izquierdo. Sí podemos vivir sin colon, se puede hacer restricciones de colon derecho, transverso, izquierdo, recto. Sí se puede vivir sin colon. ¿Podemos vivir sin hígado? ¿Ah? No, sin hígado no se puede. Sin embargo, esa condición anatómica estructural, que son los 8 segmentos, te permite resecar varios segmentos conjuntos a razón de que el resto de hígado restante va a compensar eso, ¿no? Así se puede ser amplios en la resección. Es que bajo ciertas patologías estás prescindiendo de algunos órganos, ¿no? Sí se puede vivir sin estómago, sin vesícula, sin colon, sin parte del páncreas. ¿Cuál es su función del colon? Absorción. Básicamente absorción de agua y de alimentos. Entonces, vives sin colon, te pega en el intestino delgado de la pared. ¿Cómo va a ser tu producción? Ya no vas a defecar 150 o 200 gramos, ¿no? ¿Cuánto va a salir por acá? Líquido, un litro. O sea, si bien puedes vivir sin eso, vas a tener una condición mórbida, pesada, ¿no? Porque vas a producir bastante a través de una ileostomía, una ostomía, que es pegar el intestino hacia la pared, ¿no? Pero sí puedes vivir bajo ciertas condiciones. No estás hablando de un cáncer, de un traumatismo que tienes que resecar para que el bien mayor sea mejor, ¿no? O sea, para que tengas vida, ¿no? Pero sí puedes vivir sin intestino delgado, ¿cómo vivir? Intestino delgado netamente nutricional, ¿no? Sí puedes vivir siempre y cuando no exceda una cantidad que sea tu requerimiento necesario para tus funciones, ¿no? Porque si te reseca mucho intestino delgado, estás condenado a nutricionalmente a desnutrirte, ¿no? Y finalmente a fallecer por desnutrición. O sea, sí puedes, siempre y cuando cumplas con tus objetivos metabólicos nutricionales. En los traumatismos también abdominales, que tienen que hacer sesiones intestinales grandes, tienes que dejarle por lo menos, es algo muy subjetivo, ¿no? Depende de la persona, el tipo, su actividad, todo, pero tienes que dejarle más de 2 metros de intestino delgado, ¿no? Porque si no, al paciente de repente le salva la vida en ese momento, pero a la larga
nutricionalmente hablando, se va a desnutrir y va a fallecer a la larga, ¿no? Por eso es que en algunos casos también se utiliza el bypass intestinal para bajar de peso. Como uno de los principios es que se ingiere mucha alimentación, muchos nutrientes, la idea es que se bypassee parte del intestino delgado para que esos alimentos no se absorban y se pasen directamente hacia el colon. Entonces bypassean una gran proporción de intestino delgado a través de cortan un pedazo de intestino y lo pegan más abajo nada más, para que baje todo lo que comen, vaya directamente casi hacia el colon y lo defequen. Entonces no van a absorber porque todo se está defecando, la mayor parte se está defecando y van a bajar de peso. Pero condiciona otras patologías, ¿no? Porque como no se va a absorber nada, cambia la calidad de la absorción, cambia la calidad del contenido de la graporta. Entonces los hepatocitos de al fondo ya no van a recibir nutrientes, empiezan a cambiar, empiezan a haber una serie de cambios, que de repente inicialmente sí se ve cambios en el peso, pero a la larga tiene que revertirse porque van a otras patologías, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, las preguntas van a ser fáciles del examen, ¿eh? No, con tal que se acuerden. Entonces sigue pasando el contenido sigue avanzando el contenido intestinal, colon ascendente, se absorbe agua a través de esos movimientos propulsivos, de pendulares, de masa, pasa el colon transverso, descendente, llega al sigmoides y llega hacia ya la unidad defecatoria, lo que es el recto y el ano. Entonces el recto de 12 a 14 centímetros, que la capa circular y la longitudinal se van a entrelazar y van a ser nuevamente poderosas, no van a estar separadas como las aortas y las tenias, ¿no? Acá van a formar toda la capacidad anorrectal para esta fisiología defecatoria que sea potente. El recto, que mide de 12 a 14 centímetros, y finalmente el ano, de 3 a 4 centímetros, ¿no? Y va a formar un ángulo con el recto, que es el ángulo recto anal. Va a haber dos esfínteres, el esfínter anal interno, que es de musculatura lisa, que no lo controlamos, y el esfínter anal externo, que sí lo controlamos, que es el que nosotros constantemente podemos manejar. Esto va a estar regulado por dos músculos, el elevador del ano y el pubo rectal. Importante el pubo rectal para lo que es la defecación en sí. Sí, una pregunta. Como acá, el esfínter anal interno tiene una presión baja, ¿no? Mientras que el esfínter anal externo sí su presión es mucho más alta, ¿no? El músculo pubo rectal, el pubo es el huesito que ustedes se palpan acá en la línea media, el pubis, y ese músculo pubo rectal va a hacer una función como de ajustar la unión recto anal o liberarla, ¿no? La libera para que la defecación sea fácil o la puede ajustar. Esta es la función del músculo puborectal. ¿Cuáles son las dos diferencias de los esfínteres anales? Del interno, que no controlamos, y del externo, que sí. Como el interno no lo controlamos, es de musculatura lisa. Como no lo controlamos, es delgadito, 0.5. Mientras el esfínter anal externo, que sí lo controlamos, es el doble, 1 centímetro, puede llegar hasta 1 centímetro. Ese es de musculatura estriada y está dado por el nervio pudento, ¿no? Es las dos diferencias de las dos musculaturas. De manera práctica, el externo es el más importante, ¿no? Porque es el que lo controlamos y el que da la tonicidad hacia el esfínter. Es tan importante toda esta parte que lo llaman unidad defecatoria e incluso lo confieren como el quinto proceso fisiológico. ¿Recuerdan los procesos fisiológicos? Que la verdad es lo único que me gustaría que se acuerden siempre: absorción, digestión, secreción, motilidad y secreción, ¿no? Y circulación, ¿no? El sexto proceso fisiológico, que algunos lo mencionan así, es la defecación. La defecación, porque confiere
mucha interacción de toda la parte muscular y de irrigación para que ejerza un efecto bien coordinado, ¿no? ¿Para qué puede haber, cómo es importante que exista la unidad defecatoria? Mediante que existan buenos mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? De continencia. Es muy importante que el esfínter esté continente, es decir, que puedan ustedes controlar la apertura o cierre del esfínter, ¿no? Es decir, que ustedes controlen la defecación, ¿no? Imagínense si no la controlan la defecación. Para esto tiene que haber un esfínter anal cerrado y competente, ¿no? Debe haber reflejos anorrectales normales. Esos reflejos anorrectales normales se refiere a que, recuerden ustedes que igual que el estómago, este estómago crecía 1,5 litros, 2 litros, sin cambiar la presión. De igual manera, el recto crece en volumen sin cambiar su presión. Igual crece el recto. Y hay sensaciones de reflejos a nivel rectal, es decir, cuando el recto se va llenando, empiezan a haber ciertas sensaciones, y uno al recibir esas sensaciones tiene estímulos, que es el llamado defecatorio. Y todo esto da que la defecación sea de manera consciente, ¿no? Entonces, si hablamos del esfínter anal cerrado y competente, estamos hablando que debe haber una contracción tónica del esfínter anal interno. Un squeeze que es como que está exprimiendo, dado por el esfínter anal externo, y en las noches esta presión va a caer, ¿no? La del esfínter anal interno cae, mientras la del externo se mantiene. En toda esta zona hay unas venas, que son las venas hemorroidales, las 3 venas hemorroidales, que van a formar unos cojines a nivel hemorroidal en esta zona. La sensación de reflejos se refiere a que deben estar adecuados, este epitelio de la mucosa rectal debe ser adecuado. ¿Para qué? Para que cuando vaya ingresando las deposiciones a nivel rectal, producto de la contracción en masa del sigmoides, va a haber, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber sensaciones. Entonces la primera sensación se da a los 11 centímetros cúbicos. Es decir, cuando pasa 11 centímetros cúbicos al recto, hay una sensación como de querer ir al baño. A los 50 centímetros ya se produce el reflejo defecatorio, ¿no? Se llena y se produce el reflejo. Sin embargo, ustedes, al percibir ese reflejo y el estar en una situación, estar acá en el salón, tienen el reflejo, ustedes aumentan conscientemente la presión del esfínter anal externo. Y este aumento de la presión del esfínter anal externo inhibe este reflejo. Lo malo que sucede es cuando ustedes a lo largo de los años están inhibiendo este reflejo pierde su sensibilidad. Entonces es lo que va a condicionar a la larga lo que sufren muchos pacientes de lo que es el estreñimiento, ¿no? Por estar contrayendo esto. ¿Cuánto es el volumen máximo tolerado? Esto es relativo, ¿no? Porque depende del tamaño de la persona, ¿no? Todo. Es entre 200 hasta 500 centímetros de volumen de heces. El complejo rectal es hasta 300 centímetros, ¿se acuerdan? En el estómago, 1,5 litros. Y este complejo rectal se refiere pues al crecimiento sin cambiar la presión gracias a esta capacidad adaptativa rectal. Cuando ya pasan estos 500, ya se llama una urgencia defecatoria, ¿no? El tubo digestivo te ofrece ciertas sensaciones muy placenteras, ¿no? El comer es un placer. Ustedes disfrutan cuando comen. Cierta comida es ciertamente un placer, ¿no? A veces tienen incluso antojos de ciertas cosas específicas, ¿no? Grasas, azúcares, cuando hay cierta deficiencia. Asimismo, el defecar es un placer. ¿No han sentido placer al defecar? Cuando están en una urgencia defecatoria y llegan al baño y ¿es un placer o no? Entonces, gracias a que se ejerce una serie de funciones coordinadas, se entiende esto, ¿no? Como en esta posición en cuclillas, que explica estos baños japoneses, ¿no? En estos baños japoneses, en los cuales te agachas, ¿para qué? Para que el ángulo pubo rectal
sea más vertical posible y por gravedad nada más pase las deposiciones y sea fisiológicamente más adaptado. Algunos lo que hacen le ponen una banquita acá encima de los pies, ¿no? Al baño occidental, el baño que tenemos es el occidental, le ponen una banquita para que levante la rodilla más bien y simule esto, ¿no? Ya con un llenado y un volumen suficiente se inicia este reflejo defecatorio, ¿no? Los receptores a nivel rectal del piso pélvico empiezan y desencadenan el reflejo defecatorio. Probablemente este baño japonés, ¿han visto estos baños japoneses? Estos baños que tienen como un tablero de mando al lado derecho. Esto va en relación a lo que es el sentido que para defecar deben estar en un lugar adecuado, el cual inhibe el esfínter interno, ustedes puedan pujar en una posición adecuada, se pueda producir la defecación. Y esto más o menos explota esa parte porque este sistema te da agua caliente, agua tibia, agua fría, aire caliente, aire frío, sin necesidad de tener un contacto. Sin embargo, también es importante para los procesos hemorroidales sangrantes. Cuando el paciente es muy estreñido, por estos motivos están inhibiendo el esfínter, a la larga se vuelven estreñidos. Comida defectuosa, estreñimiento, las heces tienen material irritante, permanecen mucho tiempo a nivel rectal, inflaman estos cojines varicosos normales que existen, es decir, las venas que todos tienen a nivel rectal, en los tres grupos venosos, el hemorroidal media, superior y inferior, se inflaman y producen lo que es las hemorroides. O sea, se inflaman mucho que llegan a sangrar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un estreñimiento, una defecación dolorosa, pesada, por el tipo de dieta y por estar asociado a un estreñimiento y por la baja pues, de fibra, ¿no? Entonces se produce la erosión de estos paquetes hemorroidales y da la enfermedad hemorroidal que se manifiesta con dolor y con sangrado. Entonces muchos de estos pacientes el tratamiento es cambiarle pues la dieta, ¿no? Que la dieta tiene que ser una dieta, no una dieta que aumente la cantidad de fibra para que sea una defecación no dolorosa y una defecación rápida. Así como cuando sirven un helado, así de esa manera tiene que salir la defecación, suave, rápida, sin mayor dolor. En cambio, todo lo contrario va a producir la patología. Y también cuando se hace la limpieza de esa zona, esto evita que haya un contacto directo del papel higiénico en estos casos agudos, ¿no? Y ya pues aire, agua caliente, tibia, seca. Entonces disminuye la inflamación por contacto local. Entonces para esta parte hemorroidal es importante este tipo de baño, ¿no? ¿Quién está controlando todo este sistema defecatorio? Los mismos que controlan todo. El sistema mientérico o el sistema entérico a razón del intrínseco y el reflejo parasimpático, ¿no? La congruencia y organización de estos dos son los que van a comandar la defecación. Siempre para que se defeque debe haber un ambiente agradable, la inhibición del esfínter anal interno, externo, la presión anal cae y se produce la defecación. Esto es importante que ustedes no lo crean. Hay personas que si no están en un ambiente agradable, si no están en su baño no pueden defecar. O defecan en su baño o no defecan, ¿no? Porque es su ambiente agradable. Con el tiempo un médico se le va a pasar esa. ¿Y esto qué confiere, no? Finalmente el estreñimiento. El estreñimiento, constipación, que puede definirse como la retención anormal de las heces. ¿Qué se define esto? A que deposiciones menos de 3 por semana, evacuación dura y difícil y un pujo excesivo. Más del 25% del tiempo defecatorio está empujando. Ya no el tiempo que estén en el baño, porque a razón del celular mucho tiempo pasan en el baño. Es el tiempo que esté empujando dentro del baño. Si entran al baño y la mayor parte del tiempo está empujando, eso ya se considera una constipación. ¿Y por qué se está dando esto? Es bien común en la parte adulta, es bien común. Casi un cuarto de los pacientes que vienen con este problema de estreñimiento.
Existen tres condiciones básicas que tiene que haber. Básicamente, fuera de que el intestino esté funcionando bien, esté anatómicamente bien conformado, es la dieta. La dieta. ¿Y a qué se refiere la dieta? A que haya un sustrato, algo que involucre que haya el contenido que no se ha podido digerir. ¿Recuerdan ese enlace de la celulosa que no podíamos romper? ¿No? Que no lo podíamos romper, y entonces al no poder romperlo no lo podíamos digerir, y es lo que iba a formar el bolo de las heces, que iba a ser la fibra, ¿no? Entonces eso es lo que va a conferir lo ideal de la dieta. Y así tenemos que en las ciudades el consumo de dieta es de menos de 15 gramos al día. Entonces, al no tener una buena cantidad de fibra, la deposición va a ser muy dura, muy seca, y va a ser dolorosa, una defecación pesada, con pufo. Contrariamente, en la parte de los Andes, ven cuánto es la ingesta, llega a más de 100, ¿no? Más de 100 gramos. Entonces, eso también es la contraparte, ¿no? Porque si tiene mucha fibra, ¿qué es lo que pasa con el colon? Miren la cantidad, casi 10 veces, o unos 7 veces. ¿Qué es lo que pasa con el colon si tiene mucha fibra? Empieza, y hay mucho espacio. Entonces, ¿qué pasa con el colon? Empieza a dilatar, empieza a crecer el colon. El colon crece porque tiene mucha fibra, tiene demasiada fibra, crece. Entonces causa colon grandes. A esto se llama dóligo megacolon. Y algunas veces es tan grande, y esta parte del transverso y del sigmoides está suelta. Suelta en el sentido de que tiene los vasos grandes, entonces se pueden mover. Se pueden mover, y como son tan grandes, se voltean, se doblan, como si hicieras un tirabuzón. Y si se doblan, si una manguera la doblas, ¿qué pasa? Se obstruye, se necrosa. A esto se le llama el pólvulo de sigmoides, más común en el sigmoides, pólvulo de sigmoides. Y se ve más que nada en la altura, porque comen mucha fibra, crece mucho su colon y se voltea y le causa un polvo. Entonces, ni uno ni otro, ¿no? Puede haber también en el colon crecimiento bacteriano. Cuando el movimiento disminuye, cuando hay disminución de la vitamina B12, en el colon también hay la microbiota, la flora bacteriana que nos ayuda a digerir ciertos alimentos, ¿no? Los carbohidratos van a ejercer parte de su digestión a nivel colónico, va a ser lo que va a formar el gas del colon. El gas del colon, al final, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el gas del que se produce el colon? Con los flatos, los pedos. Normalmente el colon produce gas, no solamente de la deglución. O sea, nosotros cuando estamos hablando también deglutimos aire, también va a producir el colon gas, producto de lo que comemos, básicamente los carbohidratos. Al producir este gas, nosotros vamos a eliminar gas a manera de flatos, los pedos. ¿Cuánto se elimina de gas diario? Dependiendo de la persona, 1 litro diario. Hombres y mujeres, todos se eliminan pleno. Y este gas va a estar constituido por múltiples cosas, por hidrógeno, metano, algunos nitritos. Lo que le va a dar el olor específico, medio desagradable a huevo podrido, son los que están relacionados al ácido sulfídico. Pero en general, el gas de por sí no es tan doloroso, ¿no? Va a depender mucho de la alimentación. Entonces, ciertos alimentos te dan más gas, las menestras, todo lo que son los vegetales, la lechuga, el tomate, la col, coliflor, te dan bastante gas. Obviamente, las menestras hablan de frijoles, garbanzos, te dan gas. Todos producen gas, producen 1 litro diario, 1 litro, 1,5 litros diario. Claro, 1 litro y medio diario no lo eliminan de uno solo, ¿no? Lo eliminan en 10 a 15 veces. Despierto y dormido, elimina gases. Ya, eso, o sea, es un proceso fisiológico normal. Lo que pasa es que tienen el esfínter anal externo consciente, se dan cuenta ustedes de lo que está saliendo. Hay receptores en la mucosa rectal que pueden discernir si lo que está distendiendo la pared del recto
¿Es líquido, es sólido o es gas? Tienen esa peculiaridad. Bueno, no todos, ¿ah? No todos. Porque, entonces, dependiendo si es uno u otro, tú te das cuenta si vas a defecar, vas a hacer una defecación dolorosa o va a ser un gas lo que va a salir. ¿Por qué? Porque tienen una recepción de la parte de presiones y de la sensación de reflejo defecatorio adecuada. Eso es normal, que ustedes puedan identificar qué es lo que van a defecar, ¿no? Si no pueden, sí es un problema, ¿no? Bueno, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Las preguntas no han venido de examen de este curso. Sí, hasta. El examen ya se envió. Son 10 preguntas de gastro, 10 de la doctora Vargas, ¿no? 15 de la doctora López y 5 de Mata. 5 de más. 5 de Mata. 10 Entonces, gastro, 10. ¿Quién es Vargas? ¿a qué hora es el examen el viernes, perdón? Amarga. Amarga. 10 Marga, 10 gastro, 10, 15 López en documento. 10, 10, 15. Y 5 en matemáticas. Esos tres.